tardes. Vamos a empezar hoy muy puntualmente porque luego tenemos la clausura del curso y bueno, pues se va a prolongar un poquito. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos ustedes. Agradecer la presencia del concejal de Cultura, Santiago Alonso, y de las concejalas Mariana Anguren y Rosa Borges. Una persona ha preguntado por el tema de los diplomas. Ya tenemos el modelo de los diplomas, se están confeccionando y se mandarán de forma digital, se mandarán por correo electrónico a todas aquellas personas que lo han solicitado. Se les mandará pues, seguramente a finales de esta semana o casi más seguro a principios de la semana que viene. Si acaso alguno de ustedes no lo ha solicitado y quiere tener el diploma, pues aún está a tiempo mañana mismo de solicitarlo a la Secretaría de la Institución de Estudios Complutenses, donde reciben todas las comunicaciones sobre este curso. Y ya empezamos ya directamente con la última conferencia, cerramos ya este curso que se ha prolongado pues, a lo largo de todo el año 2023, que se organizó pues, con motivo del 25 aniversario de la declaración de Alcalá como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y empezamos en el mes de enero y vamos a acabar en el mes de noviembre. Hoy le corresponde el turno al siglo XX, y del siglo XX nos va a hablar Pilar Lledó Collado, alcalaína, como todos ustedes saben, es presidenta de la Institución de Estudios Complutenses, por lo tanto somos compañeros en la Junta de Gobierno de la institución, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Alcalá, ha trabajado en el Archivo General de la Administración y también en el Archivo del Movimiento Obrero. Tiene muchas publicaciones, fundamentalmente muchos artículos de investigación tanto en los encuentros de historiadores del Valle de Henares, participó coincidimos en el primero, en el año 1988, en aquel lejano 1988, en el que celebramos el primer encuentro de historiadores del Valle de Henares. Desde entonces hemos estado ambos colaborando, vamos presentando comunicaciones, y también tiene muchos artículos publicados en la revista Anales Complutenses, en la revista de la Institución de Estudios Complutenses, que precisamente el próximo número, correspondiente a este año, pues se presentará el viernes próximo, y bueno, pues a partir de ese momento pues ya estará disponible. Tiene varios libros publicados: Alcalá en Guerra, editado por Procar en el año 1999, Luces y sombras en tiempo de paz, Alcalá de Henares en la Segunda República, 1931-1936, editado por Domiduca en el año 2018, El Colegio Calasanz Escolapias, 1904-2004, un siglo de presencia educativa en Alcalá de Henares, álbum fotográfico, también editado por Domiduca en el año 2021. Ha dirigido varios cursos de la Institución de Estudios Complutenses, entre todos, pues desde luego, yo creo que uno de los mejores o más interesantes fue el de Mujeres en Alcalá de Henares, un paseo por su historia, que organizamos en el año 2017 y que ella fue directora del ciclo, y que además presentó un trabajo sobre Victoria Aparicio, que es la primera mujer que fue concejal en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en los tiempos de la Guerra Civil, en el último mes de la Guerra Civil. Ya creo que no voy a dilatar más y le doy el paso a Pilar, cuando quiera, Pilar. Bueno, pues muchas gracias, Vicente, por la presentación. Se nota que, en fin, que llevamos tiempo ya conociéndonos. Bueno, me ha tocado un reto, que es acabar este ciclo, que además ha estado muy bien, y yo lo voy a concluir con el siglo XX, y espero no desmerecer demasiado, porque el reto es importante. A lo largo de este siglo se va a producir la gran transformación de Alcalá de Henares, como se puede ver en las dos fotografías que he puesto en la presentación, ¿no? Porque además voy a hablar desde la erección de la Cruz del Siglo, que es el 1 de enero de 1901, aquí en Alcalá de Henares, en el Campo del Ángel, no en el lugar donde está ahora, pero sí en el Campo del Ángel, hasta la declaración de Alcalá como Ciudad Patrimonio Mundial en 1998. Desde luego va a ser un largo recorrido, pero es que además el tema es que pasamos de una sociedad o una ciudad
y agraria, como se puede ver, prácticamente con el centro urbano y el resto lleno de tierras de labor, de una población aproximada de 12.000 habitantes cuando empieza el siglo. Esta fotografía es de 1920, a lo mejor podía haber 13.000, 13.500 habitantes, a la fotografía que he puesto debajo, que es la Alcalá actual, con 200.000 habitantes, ¿no? Y eso sucede a lo largo del siglo XX y es lo que voy a tratar de explicar. Cómo esa sociedad agraria se va a convertir pues, en los años 60 en una ciudad industrial y cuando está prácticamente amoldándose a esa nueva condición, pues prácticamente la va a perder porque viene la crisis del 73, ya lo veremos, y solamente la recuperación de la universidad va a volver a dar un impulso a la ciudad hasta convertir en lo que vemos en la fotografía de abajo. Es un largo camino, además hay múltiples fuentes documentales en este siglo XX. El problema es sistematizarlas, tanto documentales como gráficas, como testimonios orales, porque cualquiera de ustedes que están aquí presentes van a sentirse interpelados por muchas de las cosas que diga y las fotografías que ponga. Todo el mundo tiene sus vivencias en el siglo XX, con lo cual es mucho más difícil de historiar y de contar. Vamos a intentarlo. Bueno, voy a poner primero las dos imágenes para que se vean bien. Como vemos, en la primera es el centro, prácticamente el cogollo del centro urbano histórico y el resto son eso, tierras de labor. Y bueno, la Alcalá actual que no hace falta decir que no tiene nada que ver con... Y lo voy a hacer de manera cronológica, siguiendo pues los periodos más o menos que están establecidos a lo largo de este siglo XX, ¿no? Empezando por el reinado de Alfonso XIII y terminando pues, en la democracia y sobre todo con esa declaración de Alcalá como patrimonio mundial. Alfonso XIII, que va a empezar a reinar justo en 1902 con 16 años, en ese sistema de la restauración del que ya nos hablaba en la conferencia anterior Josué Llull, y que va a entrar esa restauración en una profunda crisis hasta que finalmente pues, acabe con su propio reinado después de pasar por un periodo dictatorial. Pero me voy a centrar sobre todo en lo que pasa en Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares, como he dicho antes, el siglo XX se va a iniciar con la construcción de la Cruz del Siglo, pero van a pasar otra serie de cosas. Por ejemplo, en 1903 se va a fundar el Partido Socialista en Alcalá, que su protagonista va a ser Antonio Fernández Quer, que va a ser el primer concejal precisamente socialista del Ayuntamiento de Alcalá ese mismo año, en 1903, que va a ser concejal hasta 1914 y que en 1911 va a fundar la Casa del Pueblo, va a inaugurar la Casa del Pueblo mediante una conferencia que va a dar su amigo Azaña y que se va a titular El problema español. Y se va a fundar en la calle Santiago, y aunque luego se va a trasladar a la calle Escritorios, donde va a estar bastante más tiempo. Alcalá, como he dicho, tenía base agraria, pero desde luego la mayoría, un 60% de la población, eran jornaleros, eran pobres que apenas salían tenían una economía prácticamente de subsistencia, ¿no? Porque la mayoría de la propiedad la tenían, pues estaba en muy pocas manos, en unas pocas familias que además no solo ostentaban el poder económico, sino que también influían en la política local y sobre todo también en la política nacional a veces, porque en esos años Alcalá era distrito electoral y por tanto tenía representante en Cortes. Y como diputados pues van a aparecer gente como Lucas del Campo o Atilano Casado en estas dos primeras décadas del siglo y que a su vez eran grandes propietarios de la ciudad y que responden desde luego bastante bien a esa figura del cacique de la restauración, ¿no? Que controla un poco todos los poderes. Aquí tenemos un gráfico de la Cruz del Siglo, precisamente, un grabado, y la imagen de Antonio Fernández Quer, que después va a dar el salto a la política madrileña y va a acabar siendo diputado en las Cortes Generales. Era alcalaíno y yo creo que eso también hay que ponerlo un poco en valor. Y aquí tenemos la imagen del alcalde que va a empezar este siglo, ¿no? Va a ser elegido en 4 ocasiones, entre 1900 y 1904, aunque ya había sido alcalde
a finales del siglo XIX. Se llamaba Félix Huerta y Huerta y va a ser el primero de una saga, los Huerta, que van a ocupar en 6 ocasiones la alcaldía complutense a lo largo de este siglo XX. Como pone en esa placa, que está situada en el jardín que hay en la ampliación de Económicas, que era donde estaba su casa matriz, donde estaba la casa de los Huerta. Este primer Huerta fue un buen alcalde, parece ser, según ha quedado en la memoria general. Fue el que inauguró, por ejemplo, el Parque O'Donnell, también amplió el cementerio municipal y también el mercado municipal. Es curioso, tuvo 4 hijos varones y 3 de ellos fueron alcaldes de Alcalá, ¿no? Pero bueno. En cuanto a la demografía, ya he dicho que se empieza como con 12.000 habitantes, que van variando a lo largo de estas 2 primeras décadas, llega a aumentar incluso hasta 13.000, pero a veces baja, sube, o sea, es un poco discontinuo porque la población alcalaína dependía mucho de 2 colectivos, el militar y el penal, pero sobre todo era el militar. Si estaban las fuerzas de caballería aquí con todas sus tropas, la población aumentaba. Pero en el momento en que se iban a Madrid o se iban a luchar a Marruecos o tal, pues descendía bastante el número de población y además lo notaba muchísimo la economía y la sociedad alcalaína, porque prácticamente la base económica giraba en torno al abastecimiento de del ejército y de esos penales, ¿no? También había alguna industria, 3 harineras, había las cerámicas de manera tradicional en Alcalá, alguna fábrica de electricidad, pero va a ser a principios de estos años 20 cuando se van a instalar 2 nuevas industrias en la ciudad que van a tener mucha importancia. La cerámica Estela, que incluso se va a crear una cerámica Estela II en la posguerra, y Forjas de Alcalá, que se dedicaba a fabricar material ferroviario y que se instala en 1922 y que va a pervivir en Alcalá pues prácticamente hasta finales de los años 70 o principios de los 80. Pero bueno, lo que de verdad imperaba aquí era la caballería a nivel social, vamos, los militares, pero sobre todo la caballería, donde estaban los húsares y los lanceros de la reina, o sea, la élite de esas fuerzas de caballería. Y gracias a eso, personajes muy importantes de la historia de España, personajes no militares, pasaron por Alcalá. Podemos señalar, en primer lugar, a los maridos de las infantas, de los hermanos de las hermanas del propio rey, don Fernando de Baviera y don Carlos de Borbón, que eran oficiales del regimiento de húsares y que vino a verles en varias ocasiones tanto el rey como la reina regente, ¿no? Pero también, por ejemplo, podemos destacar a Fernández Silvestre, que desapareció en el desastre de Anual, por ejemplo, o Juan Luis Beigbeder, que llegó a ser ministro de la posguerra en el año 40 de Franco, o Gonzalo Queipo de Llano, o Muñoz Grandes, o sea, muchísimos de los grandes militares que nos suenan a todos pasaron por Alcalá. Aquí, por ejemplo, vemos una fotografía de unas maniobras del regimiento de húsares en el Campo del Ángel en 1906 y los que van en el coche pues son Alfonso XIII y su madre. En ese campo donde hacían las maniobras precisamente es donde en 1913 se va a instalar el primer campo de aviación de Alcalá, el del Campo del Ángel, donde se va a instalar una escuela de pilotos militares muy, muy necesaria porque necesitaban pilotos para la guerra de Marruecos. Alcalá, curiosamente, que va a ser muy importante para la aviación, va a tener 2 campos de vuelo, pero curiosamente no nos queda ninguno. Uno fue el del Campo del Ángel hasta finales de los años 20 o principios de los años 30, en que se quedó pequeño y entonces se trasladó a el actual campus de la universidad, el que se llamó Aeródromo Barberán y Collar, que ya algunos sí que habrán conocido. También era una sociedad muy religiosa. Aquí había una fuerte implantación eclesiástica, no solo por el cabildo de la magistral, también estaban los filipenses, los escolapios, que tenían un colegio en el colegio de San Ildefonso. Estaban todas las religiosas en sus conventos de clausura, prácticamente los que conocemos ahora, excepto alguna que lo ha abandonado.
Y desde luego el día grande de la religiosidad alcalaína era la procesión de las Santas Formas, que se celebraba en el mes de mayo y donde iban acompañados de las fuerzas de caballería, con lo cual resultaba pues muy, muy vistoso y a ello se unía pues toda la población de Alcalá. Se estuvo celebrando hasta que en la Guerra Civil desaparece la custodia de las Santas Formas en el incendio de la Magistral y deja de celebrarse después de unos pocos años que ya no tenía mucho sentido. Aquí vemos una fotografía por la calle Libreros y el famoso cuadro de Yuste de la salida de la procesión de las Santas Formas de la Magistral. Yuste, también otro de esos grandes personajes de las que también nos habló Josué Llull, que siguió pintando pues hasta su muerte en 1950, aunque también intervino en otras muchas facetas, fue concejal, fue periodista, en fin. Desde luego, esa edad de plata de la que también nos habló Josué en el reinado de Alfonso XIII se va a materializar en la ciudad en dos aspectos importantes. Por un lado, la aparición de nuevos periódicos, como vemos aquí un montón de nuevos títulos, el Eco Complutense, el Amigo del Pueblo, el Heraldo de Alcalá, que da idea, desde luego, de un gran auge cultural, por lo menos en determinadas esferas de la ciudad. Y también se va a materializar en la rehabilitación de edificios. Claro, el problema es que estaban muy deteriorados, pero conseguir fondos para su restauración era bastante complicado y solo había una manera de hacerlo, que era conseguir fondos del Estado. Y para ello tenían que ser declarados monumentos nacionales. Y de hecho lo consiguieron pues la Magistral, la Universidad, el Palacio Arzobispal. Claro, sí que es cierto que eso no evitó que sufrieran después graves desperfectos, como veremos, ¿no? La Magistral estuvo en restauración desde 1902 hasta 1931. Fue una larga restauración, polémica también, se eliminaron pues varias capillas, por ejemplo. La llevó a cabo el arquitecto Cabello La Piedra, que también intervino en la restauración de la Capilla del Oidor en 1905. En ese momento fue cuando se instala, por ejemplo, la pila bautismal de Cervantes en la Capilla del Oidor. Y además, en esa ocasión, como vamos a ver después, se adornaron la mayoría de los monumentos alcalaínos con pinturas y con cartones pintados con motivos cervantinos, muchos de ellos realizados por Yuste, por cierto. También la fachada de nuestra universidad estaba bastante deteriorada y también fue restaurada entre 1914 y 1920. Aquí tenemos la Magistral recién inaugurada en 1931, pero la verdad es que duró poco tan bonita y tan estupenda, como veremos después. Y los andamios en la fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso, como digo, fueron restaurados entre 1914 y 1920. Y aquí vemos el cuartel de Mendigorría, lo que ahora es la Facultad de Derecho, que entonces era cuartel, claro, con las pinturas que os he dicho con motivos cervantinos realizadas por Yuste en 1905. Además de todos los religiosos, los elementos religiosos que he mencionado, en este primeros principios de siglo vamos a ver que se van a establecer en la ciudad otras dos órdenes femeninas dedicadas a la enseñanza. Van a ser las escolapias, que se instalan en el antiguo palacio del fotógrafo Lauren, en la calle Santiago, puesto la cúpula, que además ha sufrido una reciente restauración y ha quedado preciosa, y las adoratrices que se van a instalar en el año siguiente, en 1905, en el Paseo de la Estación. También las filipenses que llevaban dedicadas a la enseñanza desde el siglo anterior, en la calle Damas, se van a trasladar a su ubicación actual de la calle Escritorios, también en 1905. Bueno, aquí he puesto una imagen de unas maniobras precisamente de los húsares, pero ya se ve que la aviación empezaba a usar ese campo del Campo del Ángel. Bueno, después sobre todo del desastre anual en la Guerra de Marruecos en 1921, ya entra totalmente en crisis el sistema de la restauración y el reinado de Alfonso XIII, que no ve otra solución nada más que apoyar a Primo de Rivera en septiembre de 1923, cuando da un golpe de Estado.
porque además se iba a investigar en el Congreso las responsabilidades que pudieran tener tanto el ejército como el rey en esa operación, y antes de que salieran las conclusiones, pues se dio el golpe de Estado. No se sabe si Alfonso XIII estuvo detrás, pero desde luego lo que sí estuvo es completamente de acuerdo porque inmediatamente le da el poder. Se establece la primera dictadura que va a haber en España en este siglo XX, y supuestamente era con el sentido de solucionar el problema de Marruecos. Y en parte, pues efectivamente eso se soluciona con el desembarco de Alhucemas en 1925. Curiosamente también, en agradecimiento a esa solución, se le va a nombrar hijo adoptivo de todas las ciudades de España, prácticamente, y todos los pueblos. Aquí en Alcalá, por supuesto, también, ¿no? Y un año después va a venir a que le den el nombramiento. De hecho, todavía hay una placa en la fachada del ayuntamiento que recuerda el día de la visita de Primo de Rivera. Durante ese periodo hubo dos alcaldes en Alcalá, el primero Lucas del Campo, que era sobrino del anterior Lucas del Campo que he mencionado antes y que luego va a ser también alcalde durante la época del franquismo, y Gustavo Chamorro, que era un farmacéutico monárquico y que, digamos que tuvo alguna actuación bastante polémica porque hizo algunas cesiones a la Diputación Provincial de Madrid con el objetivo de que viniera aquí a instalarse el manicomio provincial, ¿no? Que estaban ya saturados los manicomios en Madrid y tenían que hacer un nuevo edificio, ¿no? Y entonces enseguida Alcalá se apresura a ceder unos terrenos y para congraciarse, pues hace la cesión de la dehesa del Batán, que era un territorio comunal, unas tierras comunales, es decir, que los usaba todo el mundo en Alcalá, todo el pueblo, para vivero forestal. De hecho, todavía sigue existiendo. Al final de finales de Reyes Católicos, pues ahora pertenece a la Comunidad de Madrid, claro. Y también va a ceder el Hospital de San Juan, que era el dispensario municipal, para que vinieran algunos de estos enfermos psiquiátricos que no sabían dónde colocar en Madrid, para que vinieran aquí a Alcalá. A pesar de eso, no consiguió en ese momento que viniera el manicomio y el proyecto se quedó en suspenso. Lo que sí se consiguió en estos años finales de la dictadura fue la cesión por parte de la Sociedad de Condueños del Colegio Trilingüe para la instalación de la Hostería del Estudiante en 1929. Y además, el Patronato Nacional de Turismo, que eran los que lo patrocinaban, van a rehabilitar el Paraninfo. A partir de ese momento, el Paraninfo va a ser escenario de múltiples encuentros culturales, de congresos y, bueno, Alcalá va a tener un cierto renacimiento cultural en esos final de los años 30 y principios de la República. Aquí vemos el estandarte de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica era el partido único que va a establecer Primo de Rivera, que, por cierto, lo del partido único suena porque muchas de las ideas de Primo de Rivera luego las va a coger Franco y las va a instaurar en su régimen. Se ha restaurado hace poco y forma parte de la colección municipal, ¿no? Es muy curioso y por eso lo he puesto. El presidente del partido era el conde de Cangargüelles, que habitaba en la finca del Ángel, lo que ahora es Gilitos, y era, como digo, el presidente del partido. Aquí vemos en esta fotografía al alcalde Gustavo Chamorro, al conde de Cangargüelles y a un montón de autoridades de Madrid en el momento de la cesión del dispensario municipal de la calle San Juan. Y, bueno, el alcalde es el primero que se ve allí y el conde de Cangargüelles el siguiente. Y aquí tenemos el primer cartel publicitario turístico alcalaíno hecho por el Patronato Nacional de Turismo en el año 29, justo con la cesión esta del patio trilingüe. Bueno, después de Miguel Primo de Rivera va a dimitir en enero del año 30, nuestro alcalde Gustavo Chamorro un poquito después, en febrero, pero el año 30 es muy convulso porque aunque el rey intenta volver a la restauración, al turnismo político de los dos partidos y tal, pues es que era muy difícil porque había muchas fuerzas ya en la oposición que pensaban que la solución no era un cambio de gobierno, sino desde luego un cambio de régimen. O sea, que el que sobraba era un rey que había apoyado una dictadura.
Y efectivamente pues, hay un pacto de todas esas fuerzas de oposición, el Pacto de San Sebastián, en verano. Van a intentar dar un golpe de Estado, porque aquí no se sabía hacer de otra manera. En España los cambios de régimen siempre han venido pues, de mano de los militares, pero hay una compañía en Jaca que se adelanta y fracasan estrepitosamente. Claro, enseguida son apresados y son fusilados sus capitanes, Galán y García Hernández, que se convierten, digamos, en los primeros mártires del nuevo régimen que va a llegar, ¿no? Porque era inevitable, porque a pesar de que esas fuerzas que se conjugan habían formado un comité revolucionario que inmediatamente es detenido, pues es que estaba claro que no iban a poder volver a ese régimen anterior. Y al final, pues Berenguer, que era el que entonces había puesto en el gobierno, otro general, pues dimite, nombra un almirante, pero el tema es que se convocan unas elecciones municipales el 12 de abril, que como todo el mundo sabe, ganan en las principales ciudades las fuerzas republicanas y el rey tiene que abdicar e irse al exilio. Inauguramos un nuevo régimen en medio del clamor popular, como vemos. Es muy curiosa esta fotografía y, bueno, le voy a decir, porque el militar que enarbola la bandera va a tener que ver con Alcalá de Henares. Se llamaba Pedro Mohino, era del batallón ciclista y se va a sublevar después, 6 años después, va a intentar sublevarse, evidentemente va a fracasar aquí en Alcalá y pues va a ser fusilado después. Pero bueno, 6 años antes tenía un gran fervor republicano. La situación social no había variado mucho en estos inicios de la década de los 30, ¿no? Cuando se instaura la República aquí en Alcalá. Había un poquito más de habitantes, llegaban a 14.000, pero seguía habiendo preponderancia de hombres, porque claro, por los presos y por los soldados, seguía predominando el sector primario, los jornaleros. Ya empezaba a haber un sector industrial de obreros eventuales ya un poquito más activos, ¿no? Políticamente, casi todos afiliados a sociedades de la UGT. Y bueno, como vemos, así se vivía en Alcalá de Henares. Sí, mucho patio con columnas, pero en realidad vivían hacinados un montón de familias con los animales y bueno, esa era la condición que tenían prácticamente los jornaleros en Alcalá. Desde luego, poco a poco se van a ir viendo las diferencias sociales e ideológicas que va a haber también a lo largo de este periodo. Al ayuntamiento, o sea, a esas elecciones del 12 de abril se iban a presentar 4 candidaturas en Alcalá y van a salir elegidos al final 8 socialistas, los mismos 8 que se habían presentado a la candidatura, 8 monárquicos, 2 independientes y un republicano. Con esa composición, desde luego, el ayuntamiento no acabó de funcionar demasiado bien, entre otras cosas porque los concejales monárquicos poco a poco se fueron desinteresando de este régimen y dejaron de acudir a los plenos, con lo cual muchas veces no tenían ni quórum para poder aprobar las cosas. Fue elegido el republicano después de un corto periodo en que estuvo un independiente, el Juan Antonio Cumplido, que bueno, fue el alcalde durante la mayor parte de este periodo. Y empezamos a tener visitas de lo más ilustres por Alcalá. Aquí vemos, por ejemplo, la primera, en el mes de junio, vino Niceto Alcalá Zamora, que en ese momento era presidente del gobierno provisional de la República, que luego llegó a ser presidente de la República, cuando se apruebe la Constitución y se hagan nuevas elecciones. También vino, por ejemplo, el presidente francés Herriot en el año 32 o Federico García Lorca también venía con cierta frecuencia a visitar nuestra hostería del estudiante. Y bueno, y el famoso proyecto que había quedado ahí un poquito aparcado del manicomio, el nuevo régimen sí que lo va a tomar muy en serio y va a decidir que se haga aquí en Alcalá de Henares. Y entonces deciden darle toda la solemnidad que se merecía el asunto. Y bueno, vinieron a colocar la primera piedra el presidente de la República, porque es en diciembre del año 32, el 10 de diciembre, viene el presidente de la República, el presidente del gobierno, el alcalaíno Manuel Azaña, que bueno, no me voy a detener evidentemente en la figura de Manuel Azaña, pero yo creo que es uno de los personajes más importantes de la historia de Alcalá y desde luego un personaje importantísimo en la historia
de España de este periodo y quizá no tiene el reconocimiento en la ciudad que debería tener, pero bueno, como vemos, sí que vino bastantes veces a Alcalá de Henares. Aquí le vemos firmando en el ayuntamiento. Ese mismo día también vino Fernando de los Ríos, que era ministro de Instrucción Pública, y pues se me ha borrado una foto. Vaya por Dios. Bueno, pues lo que iba a decir, se supone que aquí tendría que haber venido una foto de los pabellones en construcción del manicomio provincial. Nunca llegó a ser manicomio. Voy a hacer spoiler, nunca llegó a ser manicomio. Se construyó como tal, pero durante la Guerra Civil, cuando ya se había acabado su construcción, fue utilizado por las tropas del campesino como cuartel. Poco después de terminar la guerra, empezó a ser usado como lugar de reclusión, llegó a ser un campo de concentración franquista hasta el año 41, en que fue requisado por el ejército, que finalmente se lo compra en el año 47 a la Diputación Provincial de Madrid y lo va a convertir en lo que luego va a ser el acuartelamiento Fernando Primo de Rivera. Por lo tanto, sí, era el manicomio, pero jamás llegó a ser utilizado como manicomio. Por supuesto, ha tenido mucho más uso como cuartel. Bueno, después de este primer bienio republicano en que se intentaron hacer muchísimas reformas que en muchas ocasiones pues quizá no se llevaron a buen término como hubieran querido, vino el siguiente periodo, que es el bienio rectificador o el bienio negro, llamado por otros, a partir de noviembre del año 33, ¿no? Esto va a crear bastante conflictividad social y en Alcalá, de hecho, va a suponer la unión entre las dos centrales sindicales, la UGT y la CNT, van a llegar a diferentes acuerdos, va a haber una primera huelga en febrero por una paralización de las obras del manicomio, pero la más importante es desde luego en octubre. Como sabéis, la famosa Revolución de Octubre, que solo va a triunfar en Asturias, bueno, triunfar relativamente porque fue reprimida duramente, desde luego, pero sí que tuvo su intento en otras partes, y aquí en Alcalá, de hecho, pues sí que hubo un intento de huelga general. Lo que pasa que hubo más represión que incidentes graves, desde luego, en ese día. Y, de hecho, va a desaparecer la agrupación local del PSOE, que va a tardar en reconstruirse, y va a suponer también, sobre todo, un cambio en la política local, porque va a ser destituida la corporación que había sido elegida en el año 31 y va a ser sustituida por una comisión gestora formada por los máximos contribuyentes de Alcalá, todos pues, de ideología conservadora, ¿no? Aquí tenemos en un acto en el año 35, lo he puesto pues por lo menos para que se vea el salón de plenos en la República, pues presidida por el cuadro de aquel periodo, ¿no? Aunque desde luego el alcalde en esos momentos era Ángel del Campo, que precisamente pues, era uno de los máximos propietarios de Alcalá y con una ideología bastante conservadora, ¿no? Porque es curioso, hay gente que equipara en República a izquierdas, pero no, la República efectivamente tuvo un periodo de izquierdas y luego otro periodo de 2 años de derechas. Pero bueno, después de la represión que llevó consigo la Revolución de Octubre, las izquierdas aprendieron y se presentaron unidas en la siguiente convocatoria electoral en febrero del año 36, en lo que se llamó el Frente Popular, y ganaron esas elecciones, ¿no? La primera consecuencia fue que volvieron al ayuntamiento los que habían sido elegidos en el año 31. Y fue una primavera un poco extraña, con mucha conflictividad en Alcalá. Hubo un primer incidente en marzo, lo más destacado fue el asalto a la iglesia de jesuitas y también el cambio de alcaldía, porque Pedro Blas, el socialista, va a sustituir al republicano. Y luego hubo otro incidente quizá más grave, el 15 de mayo, hubo un enfrentamiento entre fuerzas de caballería, entre algunas
de las fuerzas de caballería y algunos elementos de chavales jóvenes de partidos de izquierdas. El caso es que intervino el gobierno y decidió trasladar a esas fuerzas de caballería fuera de la ciudad. Sí que es cierto que ya empezaba a haber rumores de conspiración militar y desde luego sabían que la caballería, precisamente las fuerzas de caballería, eran unas de las que eran susceptibles de que se sublevaran. Entre otras cosas porque ya lo habían intentado en el año 32, ¿no? Entonces ellos se resistieron porque estaban muy asentados en la ciudad, tenían aquí a sus familias, sus casas y muchos tuvieron que ser incluso detenidos. De hecho, hubo varios que estuvieron luego en prisión en Guadalajara, en Mallorca, fueron trasladados también. El tema es que para evitar más conflictos y para detenerlos vinieron fuerzas de asalto. Y aquí voy a poner una especie de reportaje de estas fuerzas de asalto, que es muy curioso. Vinieron algunos motorizados, otros en camionetas, aquí les tenemos por la plaza. Aquí deteniendo en el Hotel Cervantes a uno de los militares de caballería. Aquí las camionetas aparcadas en lo que hoy es la plaza de Rodríguez Marín. La he puesto porque evidentemente esta visión no se suele tener de esta plaza, porque esto que se ve es la pared de la parroquia de Santa María, la que se va a quemar luego en la guerra civil y por tanto ahora lo único que tenemos pues es dónde podía estar, pero no desde luego nunca tenemos esa visión. Y aquí las tenemos motorizados en la puerta del ayuntamiento, ¿no? Bueno, finalmente efectivamente hubo esa sublevación militar. Va a empezar en Melilla el día 17, a continuación el día 18 en diferentes sitios de la península, pero sí que es verdad que el fracaso de esa sublevación militar en muchas ciudades, por lo menos en las más importantes, en Madrid, en Barcelona, en Valencia y en toda la parte centro y este de la península, va a provocar que España se divida en dos y que estalle esa guerra civil, que se produzca esa guerra civil. Aquí en Alcalá es curioso porque la sublevación se va a producir con bastante retraso, el día 20 de julio, cuando ya se había, por ejemplo, ocupado el cuartel de la Montaña en Madrid. Entonces, realmente estaba condenada al fracaso porque inmediatamente después de ocupar el cuartel de la Montaña sale una columna precisamente para acabar con el foco insurreccional tanto de Alcalá como de Guadalajara, ¿no? Al mando del coronel Puigdendolas y compuesta tanto por milicianos como por militares. ¿Y por qué se habían sublevado? Porque además aquí habían venido un regimiento de zapadores y un batallón ciclista que supuestamente eran de nueva creación republicana y por tanto deberían haber sido pues, más leales, ¿no? al régimen. Bueno, los jefes desde luego sí, los coroneles, pero no los oficiales, porque además cuando los coroneles les ordenan que se preparen porque van a ir a combatir a Somosierra, pues es cuando deciden negarse, hay un tiroteo en el cuarto de banderas y resulta muerto uno de los coroneles, Monterde, y el otro gravemente herido. Entonces ya no les queda otra que salir con las tropas a la calle, coge el mando un comandante, ocupa los principales lugares de la ciudad, el ayuntamiento, correos y telégrafos, la magistral, el palacio arzobispal, ponen ametralladoras, en fin. Incluso hay algún enfrentamiento con algunas personas de la población, hay muertos, en fin. No fue tan pacífico como luego quisieron dar a entender, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que al día siguiente van a llegar esa columna y cuando ven la superioridad numérica no tienen otra que rendirse. Van a ser trasladados a Madrid esos oficiales sublevados, que eran bastantes, van a ser juzgados por tribunales populares en el mes de agosto de ese año 36 y 12 de ellos van a ser condenados a muerte y fusilados a continuación, ¿no? Inmediatamente las milicias van a ocupar las calles alcalaínas, esas milicias llegadas de Madrid junto con la gente de Alcalá de partidos de izquierdas, ¿no? Aquí vemos al alcalde Pedro Blas en su despacho con un soldado
Aquí vemos a Simón García de Pedro, también socialista, que va a ser el siguiente alcalde durante la guerra, con el coronel Puigdendolas y con 2 oficiales de aviación, porque hay que decir que otro de los motivos por los que fracasa es porque la aviación, el cercano campo de aviación, en todo momento fue leal a la República. Incluso hizo algunos bombardeos sobre los cuarteles alcalaínos, ¿no? Aquí voy a poner algunas fotografías de esos primeros momentos, cuando los milicianos están ocupando pues las calles alcalaínas, así como si fuera un pequeño corto. Aquí vemos cómo trasladan a un herido en la plaza, cómo tienen armas. Salimos, por supuesto, en la prensa. Y bueno, inmediatamente después, esa misma tarde de julio, de 36, de 21 de julio, va a tener lugar primero el incendio de la Magistral, como vamos a ver, y supuestamente por esas milicias, parte de esas milicias que habían venido. Pero también va a desatarse la represión. Es la otra faceta, digamos, no deseada de este movimiento que desencadena un poco la revolución aquí en Alcalá. Se va a ir sobre todo contra el elemento eclesiástico. En este primer verano sangriento pues van a morir 10 elementos del clero y masculino, otros 6 van a morir fuera de Alcalá y también contra otras personas. Luego va a haber un segundo momento represivo en los meses de octubre y noviembre, cuando las tropas franquistas estén cercando Madrid, que va unido a los centros de detención ilegales, las llamadas checas. Aquí en Alcalá sobre todo es famosa la checa de San Felipe. Es muy difícil cuantificar la cantidad de víctimas de esta primera represión republicana durante la guerra. Desde luego no llegaron a los 100 que aparecían en las placas que hasta hace no demasiado tiempo han estado en la fachada de las Bernardas. Un autor tan poco proclive a la República como Reimundo en el año 50 habla de 38 víctimas. Yo creo que, hombre, fueron más de 38, pero no tantas como 100, desde luego. Pero bueno, en todo caso, fue desde luego muy condenable el asunto. Y entre sus víctimas pues podemos encontrar a alcaldes antiguos de Alcalá, pues como el propio Gustavo Chamorro o como José Rodríguez Salinas, el propietario de Salinas, que también había sido concejal durante la etapa de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Aquí tenemos una imagen de unos milicianos llevando a unas religiosas adoratrices por la calle, porque sí que es verdad que las religiosas fueron obligadas a salir de sus conventos, pero no es cierto que hubiera ninguna religiosa muerta, víctima de la represión aquí en Alcalá. Sí que en el clero masculino sí, pero las religiosas no. Hubo alguna muerte, pero de muerte natural, y 3 religiosas filipenses que murieron, pero en Madrid, que se habían ido a Madrid a refugiarse en una casa y allí las sacaron. Aquí fueron todas concentradas en el convento de las Siervas y durante un tiempo pues las tuvieron dedicadas a coser. Pues instalaron allí un taller de costura y las pusieron a coser ropa para los milicianos, para el ejército de la República, ¿no? Y luego después fueron trasladadas a Levante y bueno, y luego fueron volviendo después de la guerra, ¿no? Aquí tenemos imágenes de la destrucción de la Magistral, así es como estaba antes de... Y luego, pues cómo quedó, ¿no? Se perdieron bastantes elementos del patrimonio de la Magistral. Lo más famoso, desde luego, fueron la custodia de las santas formas. Pero también hay que decir que gracias a la intervención de miembros del ayuntamiento, del propio alcalde, se salvaron algunas piezas importantes, como por ejemplo las urnas con los restos de de San Diego o de los Santos Niños, que fueron trasladadas a la capilla del cementerio municipal, ¿no? Días después, a finales de ese mismo mes de julio, va a ser incendiada la parroquia de Santa María en la plaza, donde estaba la pila bautismal de Cervantes. Como veis, quedó intacta, ¿eh?
sea, sí que es cierto que se cayeron las bóvedas, que se perdieron todas las pinturas murales, un montón de cuadros, el altar, quedó todos los sepulcros de la capilla del oidor, pero quedó intacta esa pila bautismal. Fue en el año 1938, cuando no se sabe cómo ni por qué, parece ser que para de ese refugio antiaéreo que hay en la Plaza de Cervantes, empezó a usar material de lo que había en estos restos, y lo que no era resto, pues lo hicieron, que fue la pila bautismal. Y desapareció también, pero bueno. No fueron los únicos daños del patrimonio alcalaíno, vamos a verlo. Desde luego el caserío de Alcalá también va a sufrir bombardeos por parte de la aviación franquista, que se empiezan a suceder muy pronto. Desde el primero que hay con víctimas es el 8 de diciembre de este año 1936. Ahí se produce un episodio que es que, claro, la gente al ver a las víctimas intenta vengarse en los presos que estaban en la cárcel, van a intentar asaltar la cárcel, y ahí es donde surge la figura de un anarquista, de Melchor Rodríguez, el llamado Ángel Rojo, que se interpone y dice que desde luego no van a entrar, y que si se disponen a entrar, que él va a armar a los presos y que ya veremos a ver qué pasa. Finalmente esos presos se salvan y bueno, ahora hay una placa en la pared del actual parador, que era la antigua cárcel, que recuerda a este hombre. Pero lo más, bueno, se produjeron muchísimas víctimas de los bombardeos franquistas, tanto civiles como militares, hasta 130 y tantas víctimas a lo largo del conflicto. Pero quizá lo más dañino para nuestro patrimonio histórico fue el bombardeo y la destrucción del patio trilingüe. Lo que pasa que es muy curioso, porque en la posguerra, igual que la magistral tardó años y años en rehabilitarse en los años, bueno, hasta el punto de que prácticamente hasta principios de los 70 no se abre toda la iglesia, principios o quizá finales. 73. 73, me dice Vicente. La iglesia de Santa María en la plaza jamás se pensó ni siquiera en restaurar. En cambio, en el año 43 el patio trilingüe ya estaba perfectamente restaurado y en orden de revista. Claro, ¿cuál era la diferencia? Desde luego los daños propios había que intentar hacer que no se vieran, y además en esos momentos la universidad se convirtió, digamos, en un símbolo de esta España imperial que ellos querían pues un poco recuperar, y entonces empezaron a hacer bastantes actos en esa universidad, con lo cual tenía que estar bien y restaurada, ¿no? Pero, sin embargo, lo que más se salvó, y vamos, la mayoría del patrimonio mueble que se salvó de Alcalá de Henares, fue por la labor de la Junta de Protección del Tesoro Artístico que había creado el gobierno republicano. Pocos días después, el 23 de julio, pocos días después de empezar la guerra, hubo varias expediciones que vinieron aquí a Alcalá y fueron recuperando todo lo que pudieron y lo fueron metiendo en el convento de las Bernardas, como vemos aquí. Según iban viniendo, a lo largo del tiempo fueron viendo que ya no era tanto el destrozo que se había producido por los incendios, sino también por el uso inadecuado que se había hecho de todos esos, de muchos de los edificios, ¿no? De los conventos, sobre todo de la propia iglesia magistral, que era usada como vivienda para refugiados y demás. Y entonces empezaron a llevarse a Madrid todo lo que pudieron, ¿no? Por ejemplo, los dos sepulcros, el de Carrillo y el de Cisneros, o el Cristo de los Doctrinos, también se lo llevaron a Madrid, ¿no? Con lo cual, mucho de lo que se ha salvado, se perdió muchísimo, desde luego, durante la guerra, pero mucho de lo que se ha salvado se lo debemos a ellos. Aquí les vemos, por ejemplo, en la iglesia de las Bernardas, donde se llevaron, porque iba a ser utilizada también como cuartel en un momento dado, y entonces, claro, trasladaron todo lo que tenían allí a la iglesia de las Carmelitas de afuera, y sobre todo salvaron los cuadros de Angelo Nardi y salvaron el altar tabernáculo también, y se lo llevaron a Madrid. Desde luego les debemos bastante los alcalaínos a esta junta, ¿no? También, desde luego, Alcalá fue lugar de ubicación de muchas fuerzas militares, porque ya teníamos las infraestructuras, los cuarteles, y también muchos edificios fueron usados para ello.
Fuimos, desde luego, lugar de retaguardia. En ningún momento fue frente de batalla Alcalá, aunque sí que tuvimos nuestra importancia durante la batalla, lo que se llamó la Batalla de Madrid, sobre todo durante la batalla de Jarama y del Guadalajara en la primavera del año 37. Aquí, por ejemplo, se instalaron los pilotos y los tanquistas de la Unión Soviética que vinieron a ayudar en esa ocasión, ¿no? Pero quizá el que más fama ha dejado, y fama negativa, desde luego, es Valentín González, el campesino, y la 46 División, ¿no? Porque tuvieron muchísimos enfrentamientos y problemas con la población civil y también con el alcalde de entonces, con Simón García de Pedro. Y también se produjo una visita de hazaña, la última visita que hizo a la ciudad, en noviembre de 1937, y de la que también ha quedado material gráfico que veremos ahora. Bueno, aquí vemos una imagen del aeródromo, el de Barberán y Collar, por supuesto. Y aquí está la visita de hazaña en la plaza. Vino acompañado de Negrín, del presidente del gobierno, también estaba Miaja y, por supuesto, el de la Barba, que es el campesino, que era el que comandaba esa 46 División a la que van a pasar revista desde la Casa de la Cubana. Aquí les vemos desfilando por la calle Libreros. Fue la última vez que vino y lo dejó escrito en sus memorias. A pesar de los intentos de la República por resistir, finalmente pues no fue posible. Hubo un último enfrentamiento en Madrid, sobre todo entre el coronel Casado, que pretendía una rendición, según él, que salvara un poquito la situación. O sea, una especie de paz negociada, y los comunistas, apoyados por Negrín, que querían seguir resistiendo. Finalmente hubo un enfrentamiento en las calles de Madrid que también repercutió aquí, en Alcalá de Henares, porque había una compañía comunista, la de los 300 guerrilleros, que se fueron a combatir a Madrid, pero triunfó Casado y los comunistas fueron internados en el manicomio. Es la primera vez que se usó como lugar de internamiento. Luego, las nuevas autoridades franquistas no tuvieron más que seguir aumentando el número de presos allí, ¿no? Finalmente, las tropas franquistas van a entrar en Alcalá el 28 de marzo y se va a iniciar la dictadura franquista, que he dividido en dos periodos. El primero, le he llamado represión, hambre y autarquía en la posguerra, dura 20 años, hasta el año 59, y más que nada voy a poner alguna imagen. Esta es la primera misa de campaña que se va a hacer en la plaza de Cervantes cuando entran los militares. Como veis, la parroquia de Santa María estaba bastante más en pie de lo que está actualmente, ¿verdad? Es que luego va a ser utilizada esa piedra para reconstruir algo. Se forma una comisión gestora presidida por otro Huerta, por José Félix Huerta Calopa, que era monárquico, pero aquí le vemos en la concentración de Fet y de las Jons de junio del 39, pues sin muchos problemas ideológicos. Aunque luego va a dimitir en el año 41, parece ser que por divergencias con estos falangistas, ¿no? Pero lo que sí que va a empezar en Alcalá va a ser el internamiento de presos en las cárceles. Todos los que habían defendido la República eran susceptibles de ingresar en ellas. Y aquí tenemos cómo en el año 39 la cuantificación de los presos alcalaínos. No lo voy a leer porque sería muy, muy largo, pero si sumamos todos había unos 6.000 entre presos y presas en ese año 39. Tanto en el manicomio como en lo que hoy es el Parador, que entonces se llamaba Talleres Penitenciarios, como en la cárcel del Partido, que estaba en lo que hoy es el Museo Arqueológico. La población era de unos 20.000 en esos momentos, y hay que tener en cuenta que había vuelto la caballería y fuerzas de infantería, y que había unos 4.000 militares. Quiere decir que la mitad de la población lo componían penados y militares. Aquí tenemos una foto de los talleres penitenciarios que se instalan en lo que hoy es el Parador, porque claro, la idea que se tenía es que no podía mantener el régimen de Franco a tanta gente en la cárcel.
O sea, no eran capaces, y mira que les daban mal de comer, pero ni por esas, porque además era una fuerza de trabajo que estaban detrayendo para la reconstrucción del país, que estaba bastante en ruinas. Entonces, lo que se les ocurre es fomentar el trabajo de los presos menos significados, a través de batallones de trabajo, de colonias penitenciarias y de lo que se llamó talleres penitenciarios. Aquí en Alcalá se van a instalar sobre todo dos, el de carpintería, que se dedicaron a hacer, como veis, crucifijos para las escuelas, y el de artes gráficas, que va a ser bastante prolífico en su producción pues durante toda la época franquista, ¿no? Y donde se va a editar el periódico Redención, que era el que hablaba de la vida de los presos. Dentro de esa labor propagandística un poco de las cárceles franquistas, vamos a tener la visita del embajador francés de Petén, que era embajador de la Francia de Vichy, es decir, de la Francia ocupada por los nazis, y que vino a visitar los talleres penitenciarios en 1940. Este es el parador actual, o sea que no es el mismo edificio. Muchos de estos presos después eran juzgados, evidentemente, en consejos de guerra, y algunos de ellos acabaron fusilados. Hace muchos años que José María San Luciano y yo investigamos cuántos eran esos presos que habían acabado fusilados, y nos dio la cantidad de 286. Por supuesto, no todos eran alcalaínos. Había muchísima gente de pueblos de alrededor y de otras partes de España, desde luego. Actualmente, pues la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica decidió hace un tiempo poner unos monumentos conmemorativos en los dos lugares donde se produjeron esos fusilamientos, tanto en la playa de los Alemanes, en las orillas del río Henares, como después en las tapias del cementerio. Bueno, si faltaba poco para el patrimonio alcalaíno, justamente en agosto de ese mismo año 39 se va a producir de manera fortuita, absolutamente fortuita, el incendio del Palacio Arzobispal. Pero claro, no era tan fortuito porque estaba ocupado por militares y se había instalado un taller de reparación de carros de combate. En un archivo lleno de legajos y de estanterías y en una arquitectura de un palacio renacentista con vigas de madera, pues no parecía lo más adecuado. Y desde luego, pues un 6 de agosto con un calor, no, un 11 de agosto, con un calor horroroso, pues en un patio donde habían echado todos los desperdicios, los trapos de gasolina con los que limpiaban y no sé qué y que arreglaban, se prendió, no se sabe muy bien cómo, pero lo que sí se sabe es que inmediatamente se fue propagando hasta acabar con la joya del Renacimiento y con un archivo importantísimo para la historia de España. También quedó bastante más en pie de lo que tenemos actualmente. Aquí vemos cómo era el palacio y cómo quedó en parte, ¿vale? Aquí tenemos otras dos fotografías del mismo asunto. ¿Y por qué no se ha conservado todo esto? Pues porque en el año 44 la Iglesia, a la que había pertenecido en el siglo XIX, bueno, siempre había sido el Palacio Arzobispal, ¿no? El Palacio de los Arzobispos de Toledo. Y entonces, en el año 44, lo que dice la Iglesia, y con cierta razón, es que como ellos habían cedido ese edificio para archivo y ya no estaba en condiciones de servir de archivo, porque evidentemente no lo estaba, pues que les devolvieran la propiedad. Y eso es lo que sucede. Se lo devuelven y deciden instalar ahí el seminario. Pero no restauran todo, lo que restauran es la parte que se ve ahora, y para hacerlo utilizan la piedra que sacan de aquí, más la piedra que sacan de la iglesia de Santa María, que estaba en la plaza. Con lo cual, pues dejan la situación actual que tenemos de ambos edificios. Bueno, desde luego la preponderancia de los militares en Alcalá vuelve a ser igual, ¿no? que había sido anteriormente. Vuelve la caballería, vuelven también tropas de infantería y para congraciarse las nuevas autoridades pues hacen una entrega de estandartes en la plaza en marzo del 40, a la que va a venir incluso el
ministro de la guerra de entonces, el general Varela, porque va a haber una preponderancia de esas fuerzas de caballería hasta que en 1965 se van a ir a Valladolid y van a ser sustituidas en esos momentos por las paracaidistas, o sea, un poquito antes coincidieron en el tiempo, vamos. Pero quiero decir que siempre ha habido militares a lo largo del siglo XX, a lo largo del siglo XX, hasta que en el 97 la brigada paracaidista abandona Alcalá para irse a Paracuellos y ya sí que es verdad que todos esos edificios que habían estado ocupando en el centro de Alcalá empiezan a tener otros usos. Otro hito importante es en el año 47 cuando se restaura, también con otro motivo cervantino, siempre se restaura con ese motivo, la capilla del oidor y se vuelve a instalar una pila bautismal, totalmente rehecha, claro. Tiene algún trozo del original que se puede distinguir por el color y a esta inauguración va a venir el Franco. Es la primera vez que va a venir, luego va a venir alguna otra más, ¿verdad? A él incluso se le da un cachito de la antigua pila bautismal que todavía se conservaban algunos trocitos. Luego después, sale en la prensa de la época, evidentemente, y luego después va a entregar unos títulos ahí en la universidad. Curiosamente, en ese mes de octubre del año 47 no se habló de lo que había pasado en Alcalá apenas unos días antes, el 6 de septiembre de ese mismo año. Lo que pasó en Alcalá y de lo que no se habló fue de que había explotado el polvorín que estaba en la carretera del Gurugú, en donde ahora está el centro de artesanía. Eso se supone que era un polvorín, era un cerro y ahora es una hondonada. O sea, que imaginaros la explosión que pudo haber ahí. Alcalá inmediatamente, ese 6 de septiembre, se llena de tierra, de polvo, la gente no sabe qué ha pasado, cuando ya empiezan a reaccionar no pueden ni siquiera llegar hasta allí porque estaba muy deteriorado el antiguo puente, como veis, el puente de Zulema queda fatal, por fin llegan y empiezan a encontrarse la desolación más absoluta. Al final hay 24 muertos entre civiles y militares, un montón de heridos que tienen que ser trasladados a diferentes centros hospitalarios de Guadalajara, de Madrid, y en principio nadie pensó que fuera nada más que eso, que un hecho fortuito y accidental por una manipulación de algún artefacto en mal estado, ¿no? Porque además hacía poco había estallado también un arsenal en Cádiz y también provocando un montón de muertos y nadie había dudado de que fuera un accidente. Pero aquí en Alcalá, curiosamente, se abre un sumario por la autoridad militar y se aprovecha la situación para descabezar la organización clandestina tanto del Partido Comunista como de las Juventudes, tanto de Madrid como de Alcalá como de Madrid, ¿no? Sí que es verdad que se estaban empezando a reorganizar, aprovechando esa importancia industrial de las cerámicas, de forjas que empezaban a tener en estos años 40, pues algunos obreros se estaban empezando a organizar. Bueno, pues se detiene a muchísimos, se abre el expediente, se fusila a 8 en Ocaña y otros muchos pasan largos años en prisión. Aquí tenemos algunas otras imágenes de cómo quedó aquello. Otro hito importante, la inauguración de la Casa de Cervantes en el año 1956, aprovechando el Día de la Provincia. También era una aspiración que tenía Alcalá de tener una casa, encontrar la casa donde había nacido, y se hizo gracias a que Astrana Marín va a encontrar un documento en el año 42, 43, ahí en el Hospitalillo, donde realmente se dice que efectivamente aquí era donde estaba la casa de los Cervantes, ¿no? Se va a comprar la casa, se va a arreglar y bueno, pues el resultado es lo que tenemos hoy de la casa de Cervantes. Realmente el régimen no podía seguir con ese sistema autárquico en la economía porque no había manera de acabar con esa pobreza, con ese racionamiento, en fin, con esas penurias que se estaban pasando, ¿no?
Y entonces, a finales de... Claro, era también por necesidad, porque realmente España estaba aislado un poco internacionalmente, puesto que después del final de la Segunda Guerra Mundial el régimen de Franco tardó en ser reconocido. Sí que es cierto que a mediados de los 50, en el año 53, se habían firmado ya los conciertos con Estados Unidos, que de hecho en el año 57 se había establecido en la cercana Torrejón la base aérea, que por cierto acabó con nuestro Barberán y Collar, porque claro, no tenía mucho sentido que hubiera dos campos de aviación tan cercanos, ¿no? Y en el año 65, de hecho, se cierra el aeródromo alcalaíno, pero había que hacer un cambio. Y ese cambio vino en el año 59 de la mano de unos nuevos ministros que entran en el gobierno de Franco, los llamados tecnócratas, que pertenecían al Opus Dei y que tenían unas ideas mucho más modernas respecto a cómo llevar la economía, ¿no? Y entonces hacen un plan de estabilización que lo que consiste atraer la inversión extranjera y empezar a crear polos industriales y que la economía crezca, aprovechando sobre todo también que en los años 60 había un boom económico a nivel mundial, ¿no? Y efectivamente aquí vamos a dar el enorme y gran salto adelante. A nivel estatal se va a pasar de las alpargatas al 600, como decía un autor, ¿no? Pero sobre todo, si a nivel estatal el crecimiento es enorme, digamos que en Alcalá es exponencialmente mayor en esos años. Desde luego, ¿cuáles son las razones de este cambio que se va a producir en Alcalá? Cambio económico, social, pero en ningún caso político, porque seguíamos en una dictadura e íbamos a seguir en esa dictadura. Pues hay dos versiones. Unos dicen que fue por la instalación de la base de Torrejón, pero yo no creo que eso desde luego fuera el motivo. Estoy más de acuerdo con una profesora de arquitectura, la profesora Layuno, que dice que tiene mucho que ver con los planes industriales de Madrid y de la expansión que se llevó a cabo, sobre todo en la periferia madrileña, porque tampoco querían establecer industrias nocivas ni peligrosas en el centro de la capital, desde luego. Y aquí estaba, bueno, el que lleva a cabo todo este capitanea, toda esta época, va a ser otro Huerta, Félix Huerta y Álvarez de Lara, que va a ser alcalde entre el año 57 y el año 73. Aquí le vemos recibiendo la medalla de oro de la Universidad Complutense. ¿Cuáles fueron esos factores que favorecieron a Alcalá para ese gran salto adelante? Pues la proximidad a Madrid, desde luego que por una vez nos favoreció, la presencia de la Nacional 2, que nos unía a Barcelona y a Zaragoza, y la vía férrea, por supuesto, la abundancia y menor coste de suelo rústico, como, bueno, ahora veremos una imagen del año 53 y veremos que prácticamente Alcalá no había cambiado. Vamos, lo vamos a ver. Si ponemos las del año 20 y esta, pues prácticamente no hay mucha diferencia. Seguía habiendo cantidad de suelo rústico al alcance de cualquiera que quisiera establecer cualquier tipo de industria en Alcalá, ¿no? La amplitud de terrenos, además llanos, la abundancia de agua, porque al fin y al cabo teníamos al río Henares, una industrialización previa que también ayudó, con forjas, con las cerámicas, pero también en los años 50 con el establecimiento de la algodonera, de metalúrgica madrileña, ya empezaban a establecerse industrias aquí previamente, ¿no? Y sobre todo con facilidades fiscales que se les dieron, ¿no? Facilidades fiscales y de todo tipo, porque todo este gran boom y esta instalación, que vamos a ver que vino aparejada también no solo por las industrias, sino también desde el punto de vista urbanístico, se hizo sin ninguna legislación. O sea, sin ninguna planificación, con unas ordenanzas del año 1960, que bueno, en fin, vamos, que cuando se quisieron hacer las normas subsidiarias ya en el ayuntamiento, ya en los años 70, lo único que pudieron hacer es certificar un poco lo que ya estaba hecho y darle un apoyo legal. Pero el resto, desde luego, se hizo pues de aquella manera. En los años 60 se va a empezar a establecer la perfumería Gal, Roca, Ibelsa, Zanussi, Cointra, Rothleine, Fiesta, en fin, todas las empresas que todo el mundo hemos conocido, sobre todo de los sectores metalúrgico y químico, siguiendo, por supuesto, la nacional y la vía férrea.
y con una implantación absolutamente desordenada y dispersa, con un gran impacto ambiental, que es lo que hemos visto ahora, y un gran coste de suelo rústico. Pero en ese momento la gente de Alcalá lo único que veía era un futuro esplendoroso. O sea, lo único que veían es que estaban como en una burbuja y que eso no se iba a acabar nunca y que era el progreso que venía y que había que aprovecharlo, ¿no? Y se aprovecharon bien, desde luego. Aquí vemos la inauguración de GAL. Bueno, pensemos que estamos en el nacionalcatolicismo, en fin, las imágenes pueden sorprender, pero así eran a veces las inauguraciones de las fábricas. Aquí tenemos la de Roca. Aquí tenemos al general Franco inaugurando la Perlofil en el año 66, porque además se hacían grandes reportajes de cada una de estas inauguraciones, ¿no? Y que aparecían en la prensa local, tanto en el Nuevo Alcalá como luego cuando apareció en el Puerta de Madrid. Desde luego, este auge industrial no vino solo, vino acompañado de una fuerte corriente migratoria que venía de la vecina Guadalajara, pero también de muchas partes muy pobres de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Andalucía, y desde luego eso va a alterar completamente la composición social alcalaína porque esa población vino en forma de aluvión y hubo que integrarla a lo largo de los años siguientes, ¿no? No hay más que ver los números en el censo. En el año 60 había 22.000 habitantes. En el año 75, 15 años después, habíamos llegado a los 100.000. O sea, 4 veces más. Una población más de 4 veces más. Y a todas estas personas había que meterlas en alguna parte, había que darles una vivienda. Sí que es verdad que aquí no hubo chabolismo como tal, pero también es verdad que se metieron en sitios inverosímiles y que empezaron a hacerse construcciones de una manera totalmente desordenada, por iniciativa pública, privada, con una especulación del suelo brutal, y empezaron a surgir esos nuevos barrios totalmente desestructurados, que surgían pues según iba vendiendo la gente los terrenos y bueno, pues todos conocemos los barrios y cómo son, ¿no? Desde La Manigua o Nuevo Alcalá o todo el tema del campo de la dehesa, de lo que se llamó el Paseo de la Dehesa, que ahora Reyes Católicos, ¿no? Y toda la construcción que hubo a su alrededor, el Juncal, encima de la mitad de Complutum, en fin. Desde luego no había ningún tipo de planificación y, como digo, ningún tipo de ordenación municipal para ello, ¿no? Podemos ver algunas imágenes gráficas del asunto. Aquí, por ejemplo, año 1960, la Virgen del Val. Todavía no había empezado el asunto. Si ponemos una foto de 5 años después, os aseguro que la ermita ya no se ve, ¿no? Ya estaba todo alrededor bastante construido. Se hicieron verdaderas barrabasadas, pues como esto de Vía Complutense, al lado de nuestro Arco de San Bernardo, y eso que todavía persigue, o sea, sigue la casa bajita que después se construyó otro bloque. Aquí vemos alrededor de la ermita de San Isidro, por ejemplo, también todavía se podía ver algo de campo alrededor, pero poco después dejó de verse. Y esto da lugar a lo que yo llamo el Alcalá de los contrastes, porque partimos de una población alcalaína profundamente rural. O sea, que todavía pensaba en el campo y de hecho todavía había gente que tenía campo y así vemos estas imágenes. Imágenes de ovejas pasando por la Puerta de Madrid o imágenes de un tractor pasando por la calle Mayor, ¿no? O sea, estos son imágenes de los años 60 en Alcalá de Henares. Y no hubo nadie que hiciera nada por lo menos preservar nuestro casco histórico. Pues hasta el año 68 no se hizo nada. En el año 68 ya por fin sí hubo la declaración del conjunto histórico-artístico de Alcalá de Henares por parte de Bellas Artes. Se ha dicho siempre que este palacio que había en la calle Santa Úrsula fue el culpable de que intervinieran las autoridades y que hicieran la declaración. No, eso no era cierto. Esa declaración ya se venía gestando desde bastante tiempo antes y simplemente coincidió porque además los dueños de este inmueble tenían la orden de derribo desde el año 63. Lo que pasa que coincidió que justamente derribaron cuando se hizo la declaración. Y esto en parte palió lo que se había hecho hasta entonces, aunque ha dado lugar a una serie de edificios dentro de nuestro casco histórico que se llaman edificios discordantes en la nueva legislación urbanística alcalaína y que, por desgracia, muchos de ellos se hicieron antes. Esto es lo que quedó después de la demolición
del Palacete, pero muchos otros se hicieron después, que es lo más grave, ¿eh? Porque claro, vale que no respetes una normativa, o sea, que si no existe la normativa, pues vale que te la saltes, pero cuando ya existe la normativa que el gobierno municipal permitiera determinadas actuaciones, pues eso ya es más grave. Porque después de esta fecha, por ejemplo, se levantaron los dos bancos de la calle Libreros, que desde luego no cumplían ninguna de las normativas de esta declaración de conjunto histórico-artístico, ¿no? Pero bueno, como he dicho antes, Franco visitó en varias ocasiones, en 3 ocasiones en estos años 60. Aquí le tenemos en la inauguración de la Universidad Laboral, que fue la última vez que vino, en el año 67, aquí también. Y la primera vez que vino fue en el año 60, para la inauguración de la Escuela Nacional de Administración Pública en el recién restaurado Colegio Mayor de San Ildefonso y la Capilla de San Ildefonso. Luego después se llamará Instituto Nacional de Educación Pública, el conocido INAP, ¿no? Que hemos conocido todos. Aquí le tenemos pasando revista a las tropas antes de la inauguración, aquí saludando a parte del personal y aquí visitando el recién instalado sepulcro de Cisneros, que se trajo de Madrid para la ocasión y se instaló allí, supuestamente de manera provisional, pero para gran disgusto del Cabildo de la Magistral se ha quedado allí para el resto de los tiempos, ¿verdad? Pero bueno. Y también va en estos últimos años, de la década de los 60, vamos a tener en Alcalá el gran sueño de la vuelta de la universidad. Empezó cuando, acabó en decepción, ¿eh? En estos años 60 acabó en una gran decepción. Empezó cuando se anunció en el año 65 que se iba a construir una nueva universidad en Madrid y inmediatamente Alcalá se postula para que se haga aquí, ¿no? Para ello, precisamente, se adquirieron los terrenos de la antigua base aérea y se cedieron al Ministerio de Educación, con lo cual ya pensaban que, evidentemente, que si ya les cedían los terrenos, que cómo no iban a venir aquí. Y el sueño duró exactamente hasta el año 69. Es más, estuvimos en el BOE, apareció, pero inmediatamente después apareció otra orden diciendo que no, que ahí no era, que iba a ser en el Goloso, en Madrid, lo que es la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Por qué no vino aquí? Pues, en fin, en principio parece ser que tuvo mucho que ver con cierta especulación de los terrenos, es decir, aquí no podía haber especulación porque se los habían cedido de manera gratuita, y también porque tenían miedo las autoridades franquistas de que en un Alcalá que empezaba a ser industrial y que tenía bastante movilización obrera, que una movilización estudiantil ya fuera demasiada oposición en un mismo lugar, ¿no? El caso es que se crea allí y en Alcalá hay un movimiento que se llamó el Grupo 69, que a su manera, dentro de una dictadura, intentaron protestar ante el asunto, ¿no? Pues, por ejemplo, publicando una esquela en memoria de la Universidad Autónoma Complutense o colgando un cartel en la estatua de Cisneros que preguntaban que por qué no había venido aquí. Es más, en la prensa madrileña, Salvador de Madariaga va a escribir unos versos en el ABC que dicen algo así como que a Cisneros y a Cervantes quitan lo que dieron antes, Albalá contra Albalá. ¿Por qué se deja Alcalá? Que Cervantes y a Cisneros por hectáreas o dineros el goloso vence a. ¿Por qué se deja Alcalá? Y en fin, así seguía, ¿no? Ahí se intuye que efectivamente tenía algo que ver con ciertos terrenos, ¿no? Que en Alcalá no hubo manera. Hubo algún otro intento de traer la universidad entre el 72 y 74 que no cuajó, pero el motivo por el que se había creado la Universidad Autónoma seguía existiendo, que era la masificación de las universidades madrileñas, que necesitaban nuevas aulas para sus alumnos, ¿no? Y ahí estaban los terrenos de Alcalá, que había cedido y que no se usaban, ¿no? Y entonces, justo en vísperas de la muerte de Franco, pues se acordaron de ellos porque tenían unos 3.000 estudiantes, tenían esos terrenos y dijeron, pues hala, pues los llevamos para Alcalá. Y aquí hubo el desdoble de facultades que se llamó, vinieron los primeros cursos de algunas de las facultades
Bueno, Franco se murió en el año, o sea, el 20 de noviembre. Justo en ese curso no se sabía muy bien cómo se iba a seguir, porque aparte no tenían prácticamente medios, les metieron en los barracones de los antiguos militares. En fin, un poquito raro todo, ¿no? Hasta en el año 76 incluso estuvieron a punto de volverse para Madrid, pero los decanos de las facultades de Madrid dijeron que no, que allí no había sitio y que ellos desde luego no iban a admitir a los alumnos. A todo esto los alumnos eran alumnos de Madrid, que se habían matriculado en Madrid y que les traían a estudiar a Alcalá de Henares. Imaginaros que contentos precisamente no venían, ¿no? Con lo cual la conflictividad desde el principio en la Universidad de Alcalá fue bastante importante, ¿no? Además, no tenían era una indefinición jurídica, porque no se sabía muy bien de quién dependían, supuestamente de la Complutense, pero tampoco, ¿no? Hasta que por fin, en el año 77, el Ministerio decide crear una nueva Universidad de Madrid con sede en Alcalá de Henares. No tenía nombre, no tenía medios. Se regía por una comisión gestora que presidía un vicerrector de la Complutense, que además se hizo acompañar por un montón de miembros del Opus que los trajo aquí a la universidad en un momento de cambio político en el país, en plena lucha por la democracia, ¿no? En fin, no era la cosa muy propicia para la Universidad Alcalaína, ¿no? La conflictividad estudiantil iba aumentando cada vez más, ¿no? Hubo un curso en que estuvieron hasta 4 meses las aulas cerradas, o sea que al principio no tenían prácticamente apoyo, y menos de la izquierda, ¿no? Porque decía que eso total, que los estudiantes universitarios, que era un poco un movimiento elitista, que lo que hacían falta en Alcalá, pues que eran institutos y colegios y que se dejaran de... Pero poco a poco van captando el interés de los políticos, sobre todo de Madrid, del PSOE, del Partido Comunista, hasta el punto de que en el año 78 hay una interpelación parlamentaria de una diputada, de Pilar Bravo, que pregunta por la situación de Alcalá, y eso le hace reaccionar efectivamente al Ministerio, que decide disolver la comisión gestora por fin y nombrar a un rector, ¿no? Y se nombra primer rector a Martel. Luego ya hay unas elecciones y ya a partir de ese momento ya parece que se estabiliza la situación de la Universidad de Alcalá y empieza a centrarse en organizarse a sí misma, ¿no? Aún así con muchísimas carencias. Y mientras, ¿qué pasaba en Alcalá? Pues que en Alcalá, en un proceso casi iniciado de industrialización, cuando llevábamos apenas 10 años, nos viene la crisis del 73, que vale, que fue mundial, que afectó a España, pero que desde luego a Alcalá le afectó especialmente, porque empezó a haber despidos, a haber paro laboral, a haber muchos problemas. A todo esto, había un crecimiento caótico, había que integrar a toda esa gente que había venido en los años anteriores, faltaban infraestructuras, faltaban colegios, faltaban ambulatorios, había calles sin asfaltar, todo esto en plena efervescencia de la transición, ¿vale? Cuando, además, en España sí que seguía avanzando la democracia, pero los ayuntamientos no tuvieron las primeras elecciones democráticas hasta la primavera del año 79. O sea, que todo esto conviviendo con ayuntamientos que venían de la dictadura, ¿no? El único momento feliz de toda esta época, pues que efectivamente en el año 76 se da el primer premio Cervantes a Jorge Guillén, y sí que es verdad que a partir de ese momento es un enorme escaparate de la ciudad la entrega anual del premio Cervantes por parte de los reyes de España, ¿no? Aquí tenemos una fotografía de los enormes problemas que causaba el abastecimiento de aguas, que era recurrente y que solo se solucionó a principios de los años 80 con la construcción de la presa de Beleña, ¿no? Alcalá en democracia, aquí he puesto algunos de los hitos. En el año 79, efectivamente, están las primeras elecciones que van a ganar los socialistas y los partidos de izquierdas, que van a hacer una coalición, y va a ser elegido Carlos Valenzuela. He puesto aquí algunos de los hitos que se van a ir consiguiendo ya en los años 80 y que eran grandes aspiraciones de esos años, como la inauguración del hospital, como el desdoble de la Nacional 2, que hasta ese momento de los 80 pasaba por en medio de Alcalá, como la presa de Beleña, que he comentado. Aquí tenemos a la primera corporación de Carlos Valenzuela con el rey en una entrega de los premios Cervantes. Como podéis imaginar, con esa crisis, con esa
pérdida de puestos de trabajo, con esa falta de infraestructura, la conflictividad fue bastante grande. Aquí tenemos un par de manifestaciones. Tan grande era la conflictividad que incluso el alcalde sufrió un atentado, le pusieron una bomba en el coche, nunca se supo muy bien quién había sido, aunque se intuía que eran miembros de extrema derecha, ¿no? En esos inicios de los años 80 es cuando va a surgir una idea, en esa época de crisis, como digo, de que Alcalá no sabía muy bien, que era industrial pero que estaba perdiendo puestos industriales de una manera increíble, con muchas carencias. Bueno, pues se les ocurre a algunos, está en el aire la idea de que no solo con base urbanística y cultural, sino también económica, la solución para el futuro de Alcalá pasa por la recuperación de su patrimonio arquitectónico para ponerlo al servicio de la universidad. Ese patrimonio arquitectónico que estaba en manos, en la mayor parte, del ejército. ¿Y de quién surgió la idea? Pues aquí hay discrepancias. La universidad últimamente parece que se está apropiando de que ellos fueron los inventores, pero no, fue cosa de dos, fue cosa de estas dos personas que tenemos aquí. En el año 83 se va a presentar a las elecciones encabezando la lista socialista, Arsenio López Huerta, el último de esa saga de los Huerta que va a ocupar la alcaldía. Va a conseguir 17 concejales, una mayoría absoluta que desde luego no ha vuelto a conseguir nadie, con un programa que se llamaba Recuperar Alcalá y en el que la idea central era exactamente la que he dicho, recuperar todos los edificios del centro de Alcalá para ponerlos al servicio de esa universidad. Y en noviembre fue elegido rector Manuel Gala en la universidad, que tenía la misma idea. Los dos tenían la misma idea y fueron capaces de ponerse de acuerdo porque pensaron que si iban por separado no iban a conseguir nada. Y entonces firmaron un convenio en el año 84 y decidieron pedir ayuda conjunta a las instituciones para conseguir la financiación para ese gran proyecto que tenían. Y eso fue la firma del convenio multidepartamental del año 85, en el que participaron muchísimos ministerios, también la reciente Comunidad de Madrid, pero sobre todo los protagonistas eran ellos dos, la universidad y el ayuntamiento. Y consiguieron una enorme financiación que finalmente llegó mucho más de lo presupuestado, hasta más allá de 10.000 millones de pesetas, que no solo consiguió recuperar edificios del centro de Alcalá, sino que también se hizo un campus, o sea, un montón de edificios en el campus de la universidad, se dotaron, que estaban sin dotar, se hicieron un montón de infraestructuras para la ciudad y esta idea, por supuesto, no la hicieron ellos solos, porque fue una idea que siguieron todas las corporaciones municipales que siguieron después de ella y todos los equipos rectorales que también siguieron después de él. Y esa es la base para la consecución de lo que se consiguió en el año 98, porque en el año 96 volvieron a ponerse de acuerdo, en este caso el ayuntamiento presidido por Bartolomé González del PP y en la universidad donde seguía Manuel Gala, y volvieron a hacer una petición conjunta para que Alcalá fuese nombrada Ciudad Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Y efectivamente se consiguió en Kioto ese 2 de diciembre de 1998, hace ahora 25 años, porque el título lo tiene la ciudad y lo tiene la universidad. Y fue así porque se presentó de manera conjunta. Y luego, unos días después, el día 8, fue la gran celebración para la ciudadanía alcalaína, cuando la noche de Alcalá se hizo luz, se hizo día, mediante este juego de fuegos artificiales que celebraban esa gran consecución del título. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, sobre todo por el gran esfuerzo pese a la duración de concreción, porque el siglo XX, como todos los que lo hemos vivido, por lo menos en una buena parte, pues sabemos. Bueno, pues nada más que queda, pues hacer la clausura
Invitamos a Santiago Alonso, el concejal de Cultura. Y bueno, yo voy a ser muy breve porque ya me he enrollado bastante con la conferencia. Solo decir que creo que ha sido un gran ciclo de conferencias que hemos organizado la Institución de Estudios Complutenses y el Ayuntamiento de Alcalá, en la concejalía personificado en la Concejalía de Cultura, que a pesar de que este ciclo pues ha comprendido antes de las elecciones y después, hemos tenido una gran receptividad para este proyecto en la nueva corporación, en el nuevo concejal de Cultura, y solo me queda desde luego agradecer a Vicente Sánchez Moltó, de parte de la Asociación de la Institución de Estudios Complutenses, la magnífica organización de este ciclo de conferencias y el enorme esfuerzo que ha hecho con este ciclo, y al Corral de Comedias por habernos acogido con estas conferencias. Nada más. Nada, yo brevísimo también. Pilar, enhorabuena. Enhorabuena, Vicente. Y en primer lugar quería agradecer esta labor divulgativa tan imprescindible que ha realizado la Institución de Estudios Complutenses en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá, y que ha permitido la celebración de este ciclo de 8 conferencias que se han venido desarrollando a lo largo del último año dentro de las actividades programadas con motivo del 25º aniversario de la declaración, como decíamos, de la universidad y del recinto histórico de la ciudad de Alcalá de Henares como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998. En este ciclo se ha realizado un completo recorrido por la historia de Alcalá desde la prehistoria hasta el siglo XX, y se ha llevado a cabo, como bien sabéis porque habéis sido asiduos, por 9 reconocidos arqueólogos, historiadores, investigadores de la historia local, que han realizado asimismo los textos del libro Historia Colectiva de Alcalá de Henares, que se presentará el próximo 2 de diciembre. Tanto el ciclo como la edición del libro han estado coordinados magníficamente por Vicente Sánchez Moltó, cronista oficial de la ciudad. Agradecer, por supuesto, al Corral de Comedias y sus trabajadores por la colaboración prestada, y qué importante es poner en valor y realzar el foco en nuestra historia, más aún cuando se hace de esta manera colectiva, con tantas voces en busca de narrar el devenir, dando luz a las sombras, como decíamos también antes, de esta gran ciudad en pos de la verdad. Porque, como escribió Cervantes, la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia del porvenir. Esperemos que el porvenir llegue repleto de momentos, eventos y acontecimientos que sigan poniendo en el lugar que corresponde a esta gran ciudad, Alcalá de Henares, y que sigan siendo muchas las personas interesadas en su reconocimiento, como todos los que hoy nos acompañáis en este acto y encabezados por la Institución de Estudios Complutenses. Muchas gracias. Muchísimas gracias.